Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Set de Sexo. Lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de Sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y no solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se transgiverse. Hola, gracias por acompañarnos hoy. Espero que estemos muy bien. Hoy tenemos una invitada especial, por dicha, y como vieron este tema no lo hemos abarcado, no hemos mencionado mucho sobre esto. Hemos hablado como de la sombrilla, por decirlo así, pero no hemos hablado sobre este tema específicamente. Entonces, hoy pónganse cómodos, cómodas, porque vamos a empezar a hablar sobre cosas, mitos y además vamos a aprender muchísimo. Entonces, le voy a dar la bienvenida a Lila. Lila, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Quién sos? ¿De dónde nos acompañas? Hola, muchísimo gusto, gracias por recibirme. Bueno, yo soy Lila, soy de la comunidad de Asearro Costa Rica, que en Insta nos encuentran así, Asearro CR. Em, bueno, estoy muy contenta de estar acá y espero poder ayudar a entender mejor el tema. Súper, muchísimas gracias Lila y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Eh, Acerró, como dice Lila, es una colectiva, entonces pueden ir a ver todo lo que hacen en Instagram, los pueden seguir y seguir la página de cerca para que aprendan más cosas y también los apoyen o las apoyen y les apoyen. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola, muy bien, gracias a Dios. Aquí en la apertura de lograr comprender algo donde normalmente lo que hacemos es ignorar cuando termina siendo una realidad social que no implica que tengamos que criticar o que es una total o un tema total para ignorar, porque no es así, es parte de, y en el cual espero profundamente, en mi persona, como yo sé que el grupo también, que la gente comience a comprender mejor para aprender y no para aceptar, sino para acompañar a todo aquel que lo necesite. Súper, súper. Y como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre este tema, la sexualidad. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿verdad? Porque siempre queremos empezar por lo más sencillo para que la gente pueda entender, Cintia, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué es el concepto en sí? Así como hablando em, de teoría, por decirlo así. Bueno, en la investigación que yo hice es una característica o una orientación sexual que tiene, valga la redundancia, la principal característica, la poca o nula atracción hacia lo que es el carácter sexual. Algo que me interesa y quiero aclarar desde el principio y que Lila me corrija de ser el caso, y me pareció muy interesante. Es una característica, y yo se lo pregunté a ella antes de empezar a grabar, esto es un espectro, es muy amplio. Nunca llegamos a un tema que es pequeñito de 3 palabras y ahí quedó. No, es un espectro, es algo muy amplio que da para mucho que hablar y surge y es importante comprender porque vamos a entender también que la sexualidad no quita que la persona pueda crear vínculos fuertes. Entonces me parece que desde el principio eso es algo muy importante. Entonces es una característica, perdón, es una orientación sexual como concepto que lleva a la poca o nula atracción o intención sexual hacia las otras personas. Ok, súper bien. Quiero
quiero también agregar, bueno, antes de pasarle la palabra a Lili, que nos explique también qué es la sexualidad, ¿verdad? Pero también quisiera aclarar y quiero visibilizar, porque también esto es algo que por eso estamos acá, para visibilizar a todas esas personas y todos estos temas de los cuales no se hablan. Y esto es uno de los temas que de hecho no se hablan y no se han discutido porque vamos a extremos, ¿verdad? De hablar solo de sexo a hablar nulamente de esto. Entonces, también quería aportar y agregarle esto de que también están agregados o también son parte como de la comunidad. Y también se ve, como dice, es un espectro, es algo muy amplio de lo que vamos a hablar, porque no todas las personas son iguales, así como no todas las personas que, por ejemplo, son heterosexuales son iguales, que todas las personas que son demisexuales son iguales, o inclusive las personas que tienen una orientación sexual diferente, ¿verdad? Que es esto que estamos hablando. Inclusive lo hablamos en nuestro episodio de la primera temporada de cómo y cuál era la diferencia entre orientación sexual y identidad sexual, ¿verdad? Que eso es muy importante de hablarlo porque a veces se confunde o también está lo que es la expresión de género, que ya ese es otro tema y también vamos a hablarlo un poquitito por acá, pero yo creo que esos temas también se merecen un episodio para que hablemos un poquito más de esto. Entonces, Lila, así en palabras coloquiales, en palabras que la gente entienda y también qué es la sexualidad, ¿verdad? Bueno, como había dicho Cintia, es la poca o nula atracción sexual, pero va más allá. Es, bueno, para empezar, una cosa que siento que es muy importante aclarar es que no es lo mismo ser asexual que ser aromántico. Son, o sea, generalmente se tratan juntos porque generalmente se vincula la atracción sexual con la atracción romántica, pero no son lo mismo. Entonces, una persona puede ser aromántica y alosexual, que alo es lo que se conoce, lo que más se conoce como lo que uno más vive día a día, eso sería alo. Entonces, o también una persona puede ser asexual y aloromántica. Bueno, también algo que me parece importante aclarar es que es diferente el deseo que la atracción, porque hay muchas personas, así como existen asexuales que no quieren nada con nadie y no tienen deseo y el libido lo tienen muy bajo, existen otras personas asexuales que sí tienen deseo. Lo que pasa es que cuando una persona es asexual, el deseo no se orienta a nadie, solo existe. Quiero darme otro placer, entonces es como esa parte. Una Ahora, emoción personal, podemos decirlo así también. ajá, exactamente. Eh, ahora, Lina, quiero saber, eso ya es más personal, ¿verdad? Para que nos cuentes y para que la gente también como que sepa, vos, ¿cuándo te diste cuenta o cómo te diste cuenta también de que vos estabas como en ese espectro de la sexualidad? Ok. Bueno, yo me di cuenta, tenía creo que 19 más o menos. Relativamente hace poco, porque yo tengo 21. La cosa es que, bueno, yo nunca he tenido pareja. Entonces la mayoría de gente sexual se da cuenta de que es asexual hasta que tiene pareja y se da como ese golpe de, ok, esto no es lo que yo quiero. O que si saben, se dan cuenta que sienten diferente a su pareja. Entonces yo nunca había tenido pareja, nunca he tenido pareja y no había como asimilado porque con mis amigos no era como conversaciones típicas, que hay grupos de amigos que hablan de sexo, pero en mi grupo de amigos no era muy común, o sea, no es que fuera tabú, pero no era común. Entonces, yo nunca me lo había cuestionado. Además de que yo estaba pensando ese mito de que asexual y romántico es lo mismo. Y así algo estoy segura es que yo no soy aromántica, entonces yo nunca me lo había cuestionado hasta que escuché a una amiga de mi hermana diciendo que no podría salir con alguien asexual. Y en ese momento me empecé a cuestionar muchas cosas, porque yo decía como, pero ¿qué importa? O sea, una relación no es solo eso, que sí es cierto, una relación no es solo eso, pero sé que hay personas que sienten que es
una parte esencial, aunque no sea el todo. En mi caso, siento que podría no existir y no me importaría. Hay 3 subtipos, digamos, como una división, aunque igual es súper amplio, pero está asexual, sexo favorable, asexual, sexo neutral y asexual, sexo repulsivo, que es básicamente es sexo repulsivo, es una persona que nunca quiere tener relaciones, no quieren tener nada que ver con eso. Una relación romántica puede que sí, pero a una relación sexual del todo no le interesa, no quiere saber nada de eso. Una persona asexual, sexo positivo, es quien le gusta, ya sea por placer, ya sea porque siente que conecta con la persona, aunque no sea como atracción, sino como para fortalecer el vínculo. O también está la opción de que sea solo por el placer, por pasar bien el rato. También está el sexo neutral, que yo me identifico como sexo neutral, que es que me da igual. O sea, no, nunca he tenido relaciones, pero siento que si en algún momento llega a pasar no me molestaría, pero tampoco siento que es esencial. Sí, no es como un pilar, por decirlo así, importante en una relación, un vínculo que vos tengas, digamos, hablando en términos sexoafectivos, ¿verdad? De pareja o de algún tipo de pareja que tengas en relaciones sexuales. Eso es muy interesante porque eso no se habla, ¿verdad? Eso cuesta mucho que se hablen porque a veces la gente más bien estigmatiza el hecho de que las personas sean asexuales, porque estamos muy acostumbradas a ver personas que son hipersexuales, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a que las personas hagan sus vínculos a partir de sus relaciones sexuales también, porque lo hemos visto. Son Ahora creo que está como siendo un poco más, positivo, por decirlo así, que empiezan a crear ese vínculo y ya después, pues, empiezan a experimentar eso. Claro, no hay como de nuevo, nosotros no hablamos de esos temas porque hay algo bueno o hay algo mejor que el otro, ¿verdad? O sea, no, son totalmente cosas diferentes y como lo hablamos son, una orientación sexual, ¿verdad? Es algo totalmente diferente. Em, Creo que lo importante acá es como esta parte de la comunicación, porque si, por ejemplo, yo creo que va a ser un poco más complicado tener una pareja, ahí la me dirá, ¿verdad? Pero tener una pareja que es hipersexual con una pareja que es asexual, ¿verdad? Porque dependiendo de este espectro en el que esté, que nos acaba de decir Lila, va a ser más complicada como la intimidad sexual. Si, por ejemplo, yo soy una persona que es hipersexual y eso es un punto súper importante para mí en mi vínculo, pues obviamente va a ser más complicado de em, tal vez yo aceptarlo, pero lo importante es que si yo quisiera aceptarlo, es tener esa comunicación y esa apertura, porque no me parecería como ni justo ni tampoco positivo para ninguna de las dos partes, ¿verdad? Porque no, vos, digamos, si fuese Lila, no siento que se sentiría cómodo con eso, ¿verdad? Y también es la parte del respeto de, ok, si mi pareja es así, entonces yo la voy a aceptar así, si yo también decido que mi pareja me acepte así, ¿verdad? Eso es como de dos partes y aquí siempre hablamos mucho como de la parte de la comunicación y de tener esos vínculos positivos. Lila, y ahora, ¿cómo vos conseguiste como información de esto? O sea, vos lo hiciste así como sola, como que alguien más te guió, alguien te dijo, o cómo. Bueno, yo me enteré como empecé a investigar más a raíz de TikTok. No siempre es una fuente confiable, quiero aclarar eso, no siempre. De hecho, la mayoría de las veces no es una fuente confiable, pero en mi caso topé con suerte. Fuente TikTok, dijo. Y no me acuerdo el nombre de la cuenta, pero era una cuenta que hablaba de esto. Y entonces yo empecé a ver videos y me empecé a identificar mucho, como principalmente darme cuenta que lo que yo siento por las personas, porque algo muy común creo que pasa, o no sé si fue solo yo la verdad, pero creo que es muy común que confundir la atracción estética con la atracción sexual.
Ok. Y es diferente, porque es Ajá. diferente que yo vea a una persona y diga, qué bonita, pero como algo que no, como decirte que estoy viendo un cuadro. O sea, estoy viendo un Ajá. cuadro, yo no le quiero hacer nada al cuadro, solo estoy diciendo que es muy bonito ese cuadro. Ajá, estás apreciando la belleza, no que lo Ajá, quieres tener, digamos. exacto, Ajá. exacto. Yo confundía mucho esos dos tipos de atracción. Y además también, porque son, creo que 5 tipos. Hay uno que es la atracción sensual, que es diferente, es como de abrazos, besos, pero no llegando a algo ya más sexual. Entonces es muy confuso descubrir que uno es asexual porque, por ejemplo, yo decía, no, pero, o sea, los besos a mí sí me parecen bonitos, o un abrazo, o ese tipo de cosas. Y sí es cierto que hay asexuales que tampoco le gustan los besos, eso depende mucho de cada persona. Pero, por ejemplo, a mí me gustan los besos y o sea, siento que es algo bonito. Y es que volvemos a lo mismo. Hay personas que veo y digo, ok, quiero besar a esta persona, pero no va más allá. O sea, yo no siento ganas como de tener a esa persona en otro momento, en algo más privado. No es como que sea. Entonces es confuso darte cuenta de que la atracción que sentís por las personas realmente era solo o estética o sensorial. Es diferente. Igual que la atracción romántica también es de nada más de lo romántico y yo más bien soy súper romántica, me encanta todo el romance, que de hecho también hay románticos que les gusta el romance, pero como libros y así, entonces es un tema, un tema, Es un poco como irónico, un poco ajá, irónico, ajá, sí. Que yo lo veo en la parte también cuando hay algún famoso, ya sea cantante o actor, que uno puede decir qué atractivo, pero bueno, yo soy mucho de decir eso, qué atractivo, pero es como, como dice Tifa, lo irónico, qué atractivo, pero no, no es de que, ay, aquellas que lloran y se derriten y se desmayan porque dejan el alma y rasgan la piel en alambre de púas con tal de poder llegar a estar con esa persona y ser importante para esa persona. Lila, en otro aspecto que, que me hizo gracia saber que estoy dentro del espectro, me di cuenta de hace poco aprendí la palabra, entonces me disculpo si cometo algún error, que los demisexuales estamos dentro del espectro asexual. Sí, Entonces, eso yo no lo sabía, voy a ser muy honesta, lo aprendí y, me sacó una sonrisa porque yo a veces no entendía ciertas cosas y cuando me explicaron, la palabra activa no me deja mentir, eso yo lo aprendí como en noviembre del año pasado. Aprendí que la palabra, y digamos, no me gustan las etiquetas, pero me gustó entender y colocarme en dado caso la etiqueta de demisexual. Y yo, mira qué curioso, porque es verdad, no, por eso te entendí, Lila, cuando decías de que sí, qué bonito, pero nada que ver, porque no creo en eso de que, y no es que lo critique, yo no puedo ver una persona atractiva y que qué bonita también y que lo pienso inmediatamente, ay, que vamos a tener una aventura de tener la posibilidad. No, no porque hablando con Mel, que es una compañera, es socióloga, me dice, ay, es que usted es demisexual. Y yo, ay, ¿qué es eso? Uno, muchas veces yo calculo que si lo hablamos más, usted me dice, sí, así es el asunto, va cayendo como de gotita en gotita y uno va entendiendo y volvemos a por lo que yo quería decir, que es un espectro, o sea, es un abanico tan amplio que no entendemos ni siquiera, aunque seamos parte de este, porque es así. Sí, de hecho, iba para ese lado. Quería hablar como de eso, de que, bueno, obviamente la sexualidad es muy fluida, eso también quiero aclararlo, como las orientaciones sexuales y todo lo que es identidad, es muy fluido y además de eso, obviamente es cambiante, ¿verdad? Puede que yo por algo no me sienta cómoda, cómoda, entonces ya es como, ¿verdad? Obviamente no quiere decir como que, por ejemplo, eso estaba hablando, de hecho, un día de estos con una amiga que yo le decía, me voy a hacer asexual, no me acuerdo por qué, pero ella me decía, es que eso no se puede, ¿verdad? Entonces ella me explicaba por qué, y eso es algo muy importante,
porque a veces la gente dice, ay, no, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Tal vez es una persona hipersexual y lo hace en broma, entre comillas, pero eso no, o sea, igual caemos en la estigmatización de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque no podemos decir, ay, sí, es como tal vez una persona que no se identifica como o su orientación sexual no es ser lesbiana y es mujer y quiere decir, no, es que ya no quiero nada con los hombres, entonces ahora me voy a hacer lesbiana. Eso, por más que digamos que, o sea, en esta parte de que la sexualidad es fluida, sí puede ser, pero no precisamente por esas razones, ¿verdad? Es un autodescubrimiento y como dice Lila, es parte de autodescubrirse, de estar conociéndose día a día, de tal vez como ver tal cosa y yo digo, ay, es que yo ahí ya no, ¿verdad? Yo, ay, tal cosa no, ahí ya no, ¿verdad? Entonces es un proceso bastante grande y que creo que eso me gustaría hablarlo también, que es una sombrilla de la demisexualidad, ¿verdad? O sea, está la sombrilla de la demisexualidad y tiene como otro espectro y van como cayendo más espectros y van abriéndose otros cuadros, entonces también eso es importante. Entonces, me gustaría saber algo más, Lila, por ejemplo, si una persona que dice ser demisexual puede llegar a ser asexual también. Sí, Sí, sí. ok. De hecho, la demisexualidad entra en el paraguas asexual. Entonces, hay personas, conozco personas, tengo un amigo que él dice que es arroase, pero a mí me contó específicamente que es asexual y demiromántico. Entonces, o sea, sí se puede, de hecho, entra en el paraguas de este espectro. Entonces, sí. Yo le tengo una pregunta, Lila, perdón. Ya que el tema es tan amplio y la idea es ir aclarando los puntos generales para ir comprendiéndolo más, en tu comprensión, ¿cuál es la comparación o la diferenciación, como se logra entender mejor, entre, no es una comparación porque pues, no estoy usando comparación por lo mismo, pero sobre la asexualidad o sus puntos referentes para que estén bajo el mismo aspecto entre el asexual y el demisexual? Ya vimos el concepto, pero para la gente que no comprende bien la asexualidad, perdón, la demisexualidad, ¿por qué se encuentran bajo el mismo paraguas? Ok, bueno, como habíamos dicho antes, la sexualidad es poca o nula atracción sexual. La demisexualidad es la, a ver, ¿cómo lo explico? Es la, podría decirse que es como la poca o nula atracción a personas con las que no se ha formado un vínculo, que no es lo mismo que mentalizarse a no quiero hacer esto con desconocidos porque es muy íntimo. No es lo mismo. O sea, una cosa es tener ganas y no hacerlo, y otra cosa es no sentir que hay que hacer eso. Por eso se dice que es tan amplio y por eso le hacía yo la pregunta a Lila, porque no es que tal vez sea difícil decirlo, sino que se extiende tanto que va uno, por eso quería centrarme tal vez en una pregunta tan concreta, porque si ustedes lo notaron a ella misma, a pesar de que conoce el tema, es ir abriéndose y en realidad abarcamos otras ramificaciones que terminan siendo importantes, porque van surgiendo más dependiendo de cómo lo vive y como dijo ella, en el día a día. Es un tema bastante interesante que yo siempre les voy a decir, vayan, lean, infórmense. Los conceptos son muy importantes porque no nos obliga a hacer señalamientos de hoy. Dentro de la historia, estaba viendo yo que en varios siglos, cuando no se le tenía una definición o se podía comprender, se le llamaba una aberración. Más que todo, como la mujer terminaba siendo un instrumento, era una aberración, era un problema, era un caso de tal frustración para la sociedad que prácticamente desde un principio eran desechables a menos que ese era el problema, lo aceptaran aunque no quisieran. Que eso es un punto muy,
Vamos a ponerlo así, como lo pensemos es un punto muy drástico. Entonces, por eso les digo yo lo de los señalamientos, que unas personas les guste, a que otras no les guste tanto o no les guste nada, no nos da el permiso para señalar de, ay, qué barbaridad, es que se hacen, es que juegan de santo y todo. No, no es eso, no es jugar de santos, ni de puritanos, ni de, ni de, ni de angelitos. Es el hecho de tal vez de una mayor comprensión de no meterse a algo, no de lo que no se está preparado, sino lo que se está aprendiendo de que no es algo, como decía Lila, que no es del interés en un completo no, sino en una de sus partes. Con eso que decís, algo muy importante de eso es lo del puritanismo, porque he notado mucha gente piensa que va de la mano con la sexualidad y no es así, o sea, no es lo mismo, porque una persona sexual no le importa que los demás vivan su sexualidad libremente, simplemente quiere ser una persona respetada, que no le impongan que tiene que tener relaciones sexuales aunque no lo desee, aunque no quiera hacerlo, aunque no le atraiga. Pero hay gente que piensa que es como de, bueno, no, pero es como eso que decías de que son muy puros o muy angelitos o muy que no, que el sexo es malo, pero realmente es simplemente que no quieren en su vida eso o incluso que simplemente no sienten atracción aunque sí lo vayan a hacer. Como Entonces no es lo mismo, no están relacionados para nada. Es que eso es importante a la hora de comprenderlo. Si ellos no señalan de por qué los otros lo tienen tanto, por qué los que lo tenemos debemos señalar. Es lo que yo siempre digo, es ese punto medio de que no tenemos por qué cuestionar la vida de las otras personas en ciertos aspectos. Sí, surgen preguntas y yo lo digo desde el punto de vista como mamá, de que uno va conociendo a los hijos y a veces no es que yo no digo que hay preguntas incorrectas, porque si uno hace la pregunta correcta y la misma persona lo puede contestar, qué bien, porque al menos eso es algo que la familia también tiene que terminar comprendiendo. Y lo digo desde mi experiencia como mamá. ¿Por qué? Porque es el hecho de no señalar o el susto que aparezca. Se van a quedar solos. No, o sea, ya venimos en la parte romántica de la mamá, que es a veces la mala costumbre de formar la vida de los hijos cuando ni nosotros sabemos cómo son todavía como seres individuales. O entonces, eso yo lo aprendí, pero es parte de. Los veo disfrutando mucho el video. Corre a decirle a tus amigos y a tus amigas para que los escuchen también. Dale me gusta y suscríbete. Volviendo a la pregunta de Lila, ¿verdad? Que era cómo lo aprendió. Lila, creo que eso es algo importante de hablar también porque no nos enseñan absolutamente nada de esto, ¿verdad? Siempre nos enseñan como esa parte de la hipersexualidad y como, bueno, siéntese, ¿verdad? Usted si quiere tener relaciones sexuales y todo el asunto, ¿verdad? Pero no vemos que hay tantas cosas y es como le decimos, es como un abanico de opciones, por decirlo así, donde nos podemos sentir cómodas, cómodos o cómodes, o donde no, ¿verdad? También, o podemos ser esto que vos decís, que somos como, o sea, nos identificamos con varias cosas del mismo espectro, o tal vez no solo del mismo espectro, sino como con otras cosas que también sabemos. Entonces creo que eso es súper importante y eso que dice Cintia como de aprender los papás, creo que sería como el enfoque aquí, porque también les vendemos mucho la idea de que tienen que sí o sí tener sexo, por ejemplo, o tienen que tener relaciones sexuales, o tienen que tener una pareja, o tienen que eso va también mucho de la mano que hemos hablado, lo del amor romántico, ¿verdad? Que es, no están completos, no están completos, no es una persona completa, entonces tenés que buscar una pareja para estar completa, o completo o complete, ¿verdad? Y en realidad no es así, somos personas completas, somos personas que estamos experimentando, que estamos viviendo y como dice Lila, esto es un espectro muy grande y obviamente ella se dio cuenta súper después y yo creo que, o sea, personalmente a mí me hubiese gustado también aprender de eso en mi adolescencia, cuando es el proceso como más importante de construir esa identidad de una, ¿verdad? Porque uno viene como descubriendo y viendo el mundo y nunca le hablan de esto
De hecho, de la demisexualidad casi no se habla tampoco, cuesta un poquito ahora de seguir hablando de eso. Y también algo que dijo Cindy, y creo que voy a decirlo, dejemos de normalizar de hablar de la sexualidad de las personas, porque eso no, eso es muy personal de cada una, cada uno, cada una. Entonces, dejemos de, de normalizar el hecho de que usted está viendo a alguien que tal vez no se siente cómoda, como dándose un beso o diciendo como, ay, es que usted tiene novio, pero de ahí usted no ha hecho nada todavía, o sea, que ya, porque eso es todavía muy normalizado de que, di, pero ustedes qué, cuándo van a coger o cuándo van a tener sexo, cuándo van a hacer esto, cuándo, como si debieran explicaciones a las otras personas acerca de su vida sexual y de su orientación en general. Entonces creo que eso es algo muy importante de recalcar aquí y creo que hay un mito que era lo que estábamos hablando, Lila, más adelante, que era lo de la falta de libido o disfunción. Entonces la gente cree que la sexualidad, que es la orientación, la confunden con la abstinencia, que es algo totalmente diferente. O el Entonces, celibato. o el celibato, exactamente. Entonces, Lila, como, ¿qué dirías vos para desmentir este mito que habla de esto mismo? Bueno, lo principal y más importante es que el celibato es una elección. Sea cual sea la razón, sea por religión, por moral, por algún pensamiento que tenga la persona, es una elección. Es una persona que puede sentir atracción sexual y decir, no, yo no quiero hacerle caso a mi atracción por X motivo. Una persona sexual no le nace, no es algo que sienta de esa atracción o por muy pocas personas o incluso por absolutamente nadie. Una persona sexual no lo decide. Es como, es una orientación sexual a final de cuentas. Entonces es como que digan que alguien gay se eligió enamorar de un hombre. Entonces, ¿Ok? Es exactamente lo mismo, sí, como que alguien heterosexual escogió ser heterosexual, por ejemplo, cuando en realidad es algo que salió, ¿verdad? Que ya no es como, no quiero decir como que ya está impuesto, porque no está impuesto, pero es como, ese es su gusto, ¿verdad? Eso es lo que le gusta, es lo como se siente cómoda, cómodo. Em, el segundo que tengo por acá, el segundo mito es solo una fase, ¿verdad? Que no ha encontrado a la persona correcta y que por eso usted no quiere tener relaciones sexuales, no quiere tener nada que ver con eso. ok, esto, bueno, obviamente es falso, pero también me gustaría decir que hay personas, a ver, es falso, o sea, no es una fase, pero hay personas, porque he escuchado historias, por ejemplo, mi orientación romántica es que yo soy lesbiana, y yo he escuchado a muchos lesbianos decir que se consideraban asexuales por no asumir que no, lo que era, que simplemente no les atraían los hombres, pero en realidad sí les atraían las mujeres. Entonces, sí es cierto que hay personas que tienen como esa etapa, pero no es que sea una etapa, sino que es un camino que los ayuda a descubrirse. Pero hay personas asexuales que son asexuales y sí, o sea, sí son asexuales y no hay que decirle como, no, es que usted no es asexual porque tal y tal cosa. O sea, no tiene sentido, como que solo es una etapa, aunque es, como decía, hay personas que sí sientan que fue una etapa, es un camino de descubrimiento. Igual que hay muchas personas que pensaban que yo, por ejemplo, yo pensaba que yo era bisexual y terminé siendo lesboromántica y asexual. Pero es que es un camino de descubrimiento, no es que, por ejemplo, que la bisexualidad sea un camino para darse cuenta que uno es homosexual. Es como con la sexualidad también pasa. Hay gente que sí pasa por ahí para darse cuenta de otra cosa, pero no es que sea una etapa en sí. Exactamente, creo Es que parte es, del proceso. ajá, porque también puede pasar con papás, ¿verdad? Más que todo lo digo con papás porque a veces pasa mucho, ¿verdad? O con amigos que están en este proceso de conocimiento o no quiero decir ignorancia, pero falta de conocimiento y llegan y te dicen, ah, es que entonces, ay, es una etapa, ahorita usted va a querer irse con fulano o con mengana, entonces caemos mucho como igual en la estigmatización y
no visibilizar a este tipo de cosas, ¿verdad? Esta orientación, que al final y al cabo es una orientación que de nuevo es súper fluida y puede ser muy, muy cambiante y también es algo que pues de la noche a la mañana no vamos a descubrir, ¿verdad? Depende mucho de las vivencias de cada persona. Entonces, también puede ser como esta otra frase, ¿verdad? Como el tabú de las relaciones y el amor, o sea, como que no pueden tener pareja, que era lo que decíamos, no pueden tener pareja, pero tampoco pueden tener relaciones sexuales. Entonces, vos como que decís a ese mito. Ok. Bueno, para empezar, voy a empezar con el tema de la pareja, que una pareja romántica, eh, es que si hay una buena comunicación, porque, bueno, puede que sea una persona sexual, para empezar, que puede ser una persona sexual que sí quiera tener relaciones. Y si no es una persona, o sea, si es una persona sexual que no quiere tener relaciones del todo, eh, puede hablar con relaciones sexuales, puede hablar con su pareja y la comunicación es súper importante, como decías vos antes, porque la comunicación es la base de todo y existe parejas de personas, de una persona asexual total que es sexo repulsivo, que no quiere nada, con una persona alosexual y con comunicación y diciendo como, ok, yo no quiero ceder esto de mí, pero tampoco quiero que vos cedas esto que no querés. Entonces se encuentran soluciones. Puntos Sí, como, medios. ajá, eso iba a decir un punto medio. Sí, como hay negociación en medio, que es súper Incluso el importante. hecho de que digan que pueden tener 30 años y dicen con 30 años que son asexuales y la gente les dice, ay, eso es inmadurez. La parte de la inmadurez o el trauma y aún sin investigación o sin conocimiento, yo decía, no, no necesariamente, porque cuando usted se pone a ver de verdaderos traumas, la sexualidad a veces, voy a decirlo tal vez de una forma muy concha, pero es así, define también el carácter de otra persona, a como a nosotros nos define también el carácter, cómo nos podemos expresar de un tema en específico. En este caso, como decíamos, no señalar porque se expresa sobre su propia sexualidad, cosa que no se permite por el hecho de los señalamientos. Y cuando quiera tener hijos, y si no quiere tener hijos, igual hay adopción, porque digamos, yo siempre digo, soy muy directa en el sentido de que no cuando entiendo un tema, sino en cómo tal vez veo el gesto de la persona mientras les están diciendo las cosas. Eso es cuando yo digo, no, la gente a veces se pasa. A como sin querer, porque seamos sinceros, podemos querer mucho a alguien y en el sentido de permeabilidad de temas, al no comprenderlo completamente, vamos a ser groseros o nos vamos a pasar en un comentario porque desgraciadamente no lo comprendemos. Y esta es la idea del programa, comprender para llegar a ese punto medio y evitar los señalamientos que lo que terminan haciendo es, este, tal vez no perjudicando a una persona, pero sí haciéndola sentir incómoda. Es aprender a convivir de una forma completamente más sana. Algo que dijo Lila y que me parece muy interesante es que también hay lesbianas asexuales, porque también pasa esta parte de que creemos que todo el mundo entonces es hipersexual y sin importar la orientación que tengan, ¿verdad? O la identidad que tengan. Entonces, caemos en un poco de lo mismo, como generalizar, ¿verdad? Esta parte. Y Lila, ¿qué retos vos has tenido que pasar o que sepas también de personas en tu círculo social o así? ¿Qué retos han tenido que pasar las personas asexuales o vos misma em, en vínculos? Digamos, en la formación de vínculos, ya sea amistoso o en este caso igual como de pareja o vínculos tipo sexoafectivos. ¿Qué cosas has tenido que pasar que vos digas como sí, es un reto o ha sido como complicado que la persona me entienda? ¿Cómo explicarle? En mi caso, es que es muy específico en mi caso porque yo he tenido mucha suerte. Eh, me,
por alguna razón tengo mucha suerte y me rodeo de personas que son como muy comprensivas. Pero eso no es lo que pasa generalmente. Generalmente los asexuales son muy incomprendidos. Generalmente es como va a llegar la persona inadecuada o bueno, es que seguro te da miedo por ejemplo, en caso de personas con vulva, que sea como, bueno, pero es que seguro es que te da miedo que te vaya a doler o ese tipo de cosas. Entonces es como que la gente, en lugar de darse cuenta que sí es una orientación sexual, como que le buscan otras alternativas, como razonando para encontrar otra alternativa que no sea que es una orientación sexual. Para arreglar a la persona. Sí. Ese asunto, este tema de vamos a Es, arreglar lo que ajá, está es que se sale de la norma, a eso iba, eso se sale de la norma, entonces, como se sale de la norma y no es normal, entre comillas, es como, bueno, tratemos de ayudar, por ejemplo, Lila, no sé, Lila no tiene pareja, vamos a buscar pareja, vamos a buscar que conozca a alguien, y tal vez Lila no tenga nada en común con esa persona, pero le buscan a alguien y tratan de ver en cómo pueden hacer para que Lila tenga a alguien ahí, ¿verdad? Em, Algo que también decís es como que son muy incomprendidos por parte social, por decirlo así, en tu círculo. Me decías que era como que habías tenido mucha suerte. ¿Has visto a alguien que haya pasado como por ciertas cosas difíciles por esto, digamos, qué sé yo, que tal vez una interacción haya salido bien, porque a veces pasa como que la gente se enoja porque no quieren tener relaciones sexuales o no quieren un beso o algo así. Obviamente, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Lo importante y lo más importante siempre va a ser el consentimiento, pero me gustaría saber como si sabes de algo así un poco, como voy a profundizando en las vivencias, digamos, de las personas que pertenecen también a la colectiva, si te han dicho algo, ¿verdad? Si los han contactado también. Lo que más he escuchado que me parece frustrante que tantas personas tengan que pasar por eso, pero lo que más he escuchado es comunicación al inicio. Yo soy asexual, no te molesta, no me molesta. 3 meses después, ok, pero ¿cuándo vamos a tener relaciones? Eso lo he escuchado mucho. Es algo que mucha Mm, gente vive y siento que es muy frustrante porque como seguro piensan que, o sea, como que sí piensan que son asexuales, pero luego como que no se lo toman muy en serio, como que piensan, no, ahorita ya. sí, como la misma parte de esto, de que ahorita se le pasa, ¿verdad? Tal vez ya con más confianza, tal vez podamos llegar a ese punto, ¿ok? Pero yo no decía que era sexual. Yo, bueno, en su momento yo me consideraba bi, entonces yo decía que yo era bisexual. Y ya, eso era lo único que decía porque me daba pereza responder preguntas. Y siento que es algo que pasa mucho, que muchos asexuales es como, ay, no, qué pereza, no quiero hablar de esto. Y es más confuso para las personas heterorománticas asexuales. Porque a esas personas les dicen que no son parte de la comunidad y que solo están fingiendo para ser como cool y ser parte de la comunidad, lo cual no tiene sentido, pero hay gente que les dice eso. Es que los señalamientos están en todas partes, incluso yo siento que dentro de el espectro es tan grande que nos encerramos tanto en el de cada uno que no podemos ver en la degradación de colores que hay, que formamos, o sea, formando nosotros todo el jardín de flores de colores que se es. Porque como te digo, yo investigando aprendí que la demisexualidad entraba dentro de este espectro. Y yo, vea qué cosa, tras de que hace poco lo aprendí, vea qué cosas. Entonces termina siendo interesante, pero yo ya no lo veo interesante. Sí, soy sincera, me saca la sonrisa y todo, pero porque me gusta comprender. Hay gente que tal vez encuentra eso y lo que va a decir, nada que ver. Entonces volvamos la cara para otro lado, eso es algo que se pasa, eso no existe, eso no está. Por eso te decía, es esa parte de, eso es real. Una de las cosas que más callan es poder decir, es que no le debo a nadie explicaciones. Sí, sí. O sea, que la sonrisa es algo que seguro se queda atorado aquí para no ser grosero, pero yo creo que sería una respuesta muy válida. Es que no le debo a nadie explicaciones. Sí, a nadie.
Y realmente a mí me pasó una vez que yo me quedé en shock y solo decidí ignorarlo, pero me acabo de acordar, esa fue la única vez que yo me sentí juzgada por ser asexual. Una compañera de trabajo me preguntó que era ser asexual y que por qué yo decía que era sexual. Entonces yo dije como, ok, es una pregunta, le voy a responder. Le respondo, me explico cómo me siento, le digo que en mi caso yo sí tendría relaciones, pero con una persona, con mi futura pareja, con alguien que yo tenga mucha confianza, con alguien que además, o sea, si esa persona tiene la iniciativa, porque yo no tendría la iniciativa, estoy casi segura. Entonces le dije eso y me dijo como, no, es que si usted piensa que podría tener sexo es porque no es asexual. Y yo me quedé como muy confundida y enojada porque yo como, o sea, me estás preguntando para entenderlo, pero luego me estás diciendo que no soy asexual. Es como también hay gente que dice, no, es que no es bisexual porque tiene novio. Entonces, ahorita actualmente tiene novio, entonces eso quiere decir que es hetero, no es lesbiana. No, si tiene novia es lesbiana, pero no puede ser bisexual, o sea, no cabe la palabra como que pueda ser bisexual. Creo que eso es algo como que también pasa mucho. Lile, ya como eh, para, para dar mensajes finales, ¿qué le dirías vos tal vez a los papás y también a las personas que se están autodescubriendo? No importa si ya pues son grandes, grandes me refiero como que ya pasaron su etapa entre comillas de descubrimientos, la adolescencia o algo así, porque tal vez yo pueda tener como 20 años y de igual manera yo puedo estar muy confundida con mi orientación y todo. ¿Qué le dirías vos o qué consejos darías vos para esas personas que, uno, se están autodescubriendo y dos, qué tipo de apoyo, si yo soy papá, mamá o cuidadora o cuidadore, les puedo dar para que se ayuden, ¿verdad? Como decirles, mira, existe esto, tal vez te pueda ayudar a identificarte mejor o a que te relaciones mejor, digamos. Pues para las personas que se están autodescubriendo, mi principal consejo es, no hay que correr. Uno puede sentir a veces la necesidad, es que necesito una etiqueta para saber qué soy o quién soy, pero no es necesario. Conozco personas que saben que están dentro del espectro sexual, pero les da igual saber en qué punto. Solo viven su vida y ya. Y eso también está bien. También es cierto que hay personas, a mí por ejemplo me gusta tener etiquetas porque me hace como entenderme. Y por eso entiendo también a las personas que es como, es que estoy muy confundida, no sé cuál es mi etiqueta, no sé. Es normal sentirse perdido o perdida o perdida, pero es un camino que no hay que correr, no es necesario descubrir todo ya, ya, ya. Y algo muy importante es escuchar. Escuchar, por ejemplo, si crees que sos asexual, escuchar experiencias de alguien asexual. Y eso con todas las orientaciones. Realmente hay que escuchar, informarse, no quedarse con solo lo que dice una sola persona. Y para personas que quieren apoyar a alguien, papá, mamá, incluso amigos, siento que lo más importante es sentarse y poner atención. Poner atención a lo que te está diciendo que siente la persona enfrente tuyo. No intentar, porque a veces uno como que escucha, pero no procesa y más bien como que se va por las ramas y siento que algo muy importante es escuchar, entender y apoyar a la persona. Como de, ok, incluso si no entienden, porque sé que hay personas que no entienden la sexualidad y lo entiendo porque a veces es difícil entender algo que uno no está viviendo, pero es importante intentar entenderlo. Es importante saber que existe, que no es nada raro, que solo somos personas y ya con diferentes vivencias o con diferentes gustos, diferentes experiencias. Pero eso, como escuchar, intentar entender, intentar ponerse en los zapatos de la otra persona.
acompañar, validar también, creo que sería como algo importante que vos mencionás, porque muchas veces no se valida esto, ¿verdad? Vamos a lo mismo de, ay, no, es una etapa, ¿verdad? Se te va a pasar, entonces no importa. Eh, X, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos viendo a ver qué pasa. Entonces sí siento que es algo como muy importante. Y algo que vos mencionabas, que era como con la pareja, em, hay que tener mucho cuidado también con las personas con las personas que uno se vincula. Obviamente, pues pasa esto, ¿verdad? Que dice uno, bueno, sí, yo creo que yo sí puedo, pero después uno se da cuenta de que tal vez no es lo que quiere, ¿verdad? Si yo soy una persona hipersexual y no hemos llegado a ningún punto o de acuerdo con alguien que está sexual, entonces lo mejor sería como conversarlo, ver si se puede llegar a ese punto y también hablarlo, que era lo que vos decías, ¿verdad? Y obviamente no sería tan bonita una relación o un vínculo en general, empezando como con cero honestidad, que era lo que vos Ujú. decías, que al principio dicen como, sí, sí, démosle, ¿verdad? Sí, súper bien, y después, pues, se dan cuenta de que no pueden. Entonces, hay que ser honestos, honestas y honestas con nosotras mismas, mismos, para que podamos tener vínculos sanos. Primeramente con nosotras y después con las demás personas con las que podamos. Ajá. Con eso mismo, siento que algo importante, porque no siempre se va a llegar a un acuerdo. Puede que las dos personas se amen, puede que se quieran montones, pero que se estén haciendo daño mutuamente porque nunca van a poder congeniar en un punto en que los dos estén satisfechos. Entonces, siento que si llega a ese punto en que saben que ya no va a funcionar una relación romántica, no es necesario, si sienten que pueden seguir como amigos, no es necesario que se dejen de hablar del todo para nada. Simplemente que si sienten que ya de fijo no hay forma de que haya un Una- acuerdo, eh, lo mejor es cortarlo, Claro, porque se van a seguir haciendo daño mutuamente. claro, hablando monógamamente, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí, sí. hablando monógamamente, Sí, porque porque también también, sabemos ajá. que en no monogamia también hay otras opciones que pueden descubrir juntos, juntos, entonces puede ser que también, eso sea, hablando en, no mono- en monogamia, sería Sí, más eh, sencillo, de ¿verdad? Así. hecho, conozco historias ajenas a mí y a mi círculo, pero sí conozco historias de una persona sexual que sale con un alosexual y llegan a un acuerdo en que, ok, usted puede ir y, no sé, acostarse con gente, pero románticamente si soy solo yo, o incluso si es una relación más abierta, como más ya De poliamor, poliamor, ajá. ajá. Pero sí he visto como incluso una relación abierta que es como una persona sexual y su pareja para satisfacer sus necesidades va con otras personas, pero solo están juntos ellos. Sí, en el ámbito sexual, no El en el ámbito acuerdo, Ajá, emocional, el digamos. sí. acuerdo es que te buscas sus necesidades fuera de. Ujú. Te lo juro. Una de las cosas que yo quería tocar, todos saben, los que ya siguen el podcast, de que yo siempre trato de ir a la historia y ya en otro episodio lo habíamos tocado. Y aquí Lila, quiero ver la reacción de Lila. Yo había tocado de por qué existe la palabra del amor platónico. Tenemos que regresar a la parte de que Platón decía que en el amor no se tenía que por qué llegar a la sexualidad, por eso le decimos amor platónico a ese amor cuando no llegamos a algo con una persona. Entonces, si nos vamos al tiempo de Platón, que Platón no hablaba y tal vez lo practicaba, no es algo de ahora, no es solo algo de ahora, no es que, ay, es que alguien ahí lo inventó y después se quisieron unir un montón. No, no es una moda, no es algo de que surgió en los 90, en los 2000. No, es algo de hace mucho tiempo. Ya había un grupo de personas, en este caso, al que tomo como referentes a Platón, de que el amor platónico era eso. Hay amor romántico, hay, ¿cómo se llama? Vínculos muy fuertes, porque leí que pueden llegar a formar vínculos muy fuertes, pero no hay esa atracción sexual. Pueden mantenerlos juntos sin que haya. Lógicamente, como dice Lila, en situaciones especiales van a haber acuerdos especiales y en ese caso solo le corresponde a la pareja, volvemos a la parte de solo le corresponde a la pareja decidir y cada quien decide cómo vive, porque precisamente si formamos un vínculo y también respetamos a la otra persona,
cada quien va a poner sus reglas, Lila, podemos decir eso, porque en dado caso, la constitución de nosotros como individuos es que ya somos seres completos. El detalle es la compañía o la persona que o nos rodea o que nos acompaña, porque siento que eso es la parte más importante, el hecho de lograr decir, aunque no lo podemos decir abiertamente o no en muchos temas, pero incluyendo o hablando de este precisamente, es el hecho de, si yo no tengo que dar explicaciones, no me quiero hacer caer en un hueco para poderme señalar y decir, ves, usted no es aceptable. Es el hecho. Ya hay historia, ya te cuenta, hay evidencia, entonces no me quiero venir a estas alturas de la vida a decir que es algo que se inventó, o que me quiere hablar y me quiere confundir, que siento que con la historia comparte con lo que quisieron hacer, para tener la excusa de señalarte y decirte, no, usted no es homosexual. Entonces siento que no es tanto la seguridad, ni la convicción, es la comprensión, que lo que hablábamos desde el principio, que no es algo que apareció y que la gente se lo está indicando. Incluso yo le voy a dejar a la gente una tarea. Entendamos el hecho de que de lo que estamos hablando, del tema de la sexualidad, lo que estamos hablando, diferenciar de que no es un trastorno, es un espectro. Busquen la diferencia entre espectro y trastorno. La sexualidad está dentro del espectro sexual y no es de la sexualidad, es dentro del espectro sexual. Es algo que se visualiza. Entonces, por ahí, yo creo que volvemos y les decimos, por eso el tema es tan amplio. Lila, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la pareja, digamos, si la pareja logra un consenso, cómo evitar o cómo han visto tal vez ustedes con otras compañías, cómo evitar los señalamientos fuera del grupo? No, es que no he hablado con alguien que haya tenido que como hacer como un consenso con su pareja, pero siento que realmente no hay manera de evitar que lo juzguen, porque siempre va a haber gente que juzgue, entonces, pero al mismo tiempo si uno se rodea de las personas correctas, Por eso lo van a entender. Sí. No es cerrarse en un grupo, pero si no estar más cerca de. Bueno, creo que uno de los consejos más claros y que Lila nos dejó bastante claros es, bueno, que respeten primeramente sus límites, y creo que también es hacerse respetar con quien sea que usted tenga sus vínculos, y que deje muy claro desde un inicio cuáles son sus gustos, orientación y todo, para que la persona también te respete. Si esa persona igualmente no respeta eso, pues ahí habría que ver, ¿verdad? Más o menos cuáles son sus límites. Y obviamente, como lo dijimos, el consentimiento es lo primero que nosotras siempre vamos a fomentar. Lila, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, agradecemos muchísimo porque aprendimos muchas cosas. Siento que la gente también que nos escucha o que nos está escuchando, aprendió muchas cosas. Recuerden también que nosotros estamos en Spotify y en YouTube, entonces pueden ir, dejar sus comentarios. Si quieren también aprender más de esto, pueden seguir la colectiva, que está en Instagram. Pueden seguirnos a nosotros en Instagram y también en TikTok. Estamos activos por allá y dándole más información, y obviamente vamos a estar dando y posteando más información acerca de los episodios. Entonces, si quieren aprender más, vayan por allá y síganos y coméntenos qué aprendieron también en los comentarios acá, ya sea en Spotify o en YouTube. Y muchísimas gracias y nos escuchamos la otra semana. Chao. Chao. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Compartí nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo. Sed de sexo.